Bueno, continuando con lo que son los temas de la materia de cirugía, vamos a empezar con las patologías del páncreas y tenemos como tema 19 la pancreatitis aguda. El nombre ya nos indica, ¿no? La pancreatitis aguda es una inflamación, ¿no? De lo que es el parénquima pancreático. Vale destacar que no existe fibrosis en esta pancreatitis aguda, o si existe es en muy poca cuantía. Esto sobre todo para diferenciarlo de una pancreatitis crónica. ¿Cuáles son las causas principales de la pancreatitis aguda? Están en primer lugar lo que son los cálculos biliares y de igual manera el alcohol. Vale destacar que los cálculos biliares son más frecuentes en mujeres y el alcohol está más relacionado, más frecuente en los varones, ¿no? Entonces vemos aquí esta imagen, vean cómo una parte del parénquima pancreático está sufriendo una inflamación, ¿no? Aguda, y vemos también el origen vendría a ser los cálculos biliares que han migrado hasta los conductos biliares y comunes, ¿no? Entre los conductos biliares y pancreáticos. Vale destacar que esta inflamación del páncreas se puede extender a todo el organismo, ¿no? Y puede llegar a causar cuadros de sepsis, shock, insuficiencia respiratoria, fallo renal y morbimortalidad. Bueno, la etiología, ¿no? Las dos principales, empezamos viendo las dos principales que hemos mencionado anteriormente, las enfermedades de las vías biliares, especialmente los cálculos, los litos en las vías biliares, ¿no? Estos litos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear el conducto común entre las vías biliares y pancreáticas, ¿no? Por lo tanto, el flujo biliar el flujo biliar y pancreático va a defluir hacia los acinos pancreáticos y lo van a empezar a digerir por sí mismo, ¿no? Otra causa relacionada con las vías biliares es cuando un cálculo pasa por el esfínter de Oddi, ¿no? Pero tarda mucho en pasar, ¿no? Y eso produce una incompetencia de este esfínter, ¿no? De igual manera, procedimientos como la esfinterotomía pueden producir y causar estas pancreatitis agudas. Vamos a ver ahora la otra etiología más frecuente, que es el alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que hace el alcohol para producir una pancreatitis aguda? Lo primero, el mismo alcohol precipita lo que es el espasmo del esfínter de Oddi, ¿no? De igual manera, interfiere en la síntesis y secreción de las enzimas pancreáticas. En primer lugar, el alcohol hace que haya una poca secreción de enzimas y en una segunda etapa aumentan las concentraciones de estas proteínas enzimáticas así rápidamente, y por ese aumento brusco estas proteínas precipitan, ¿no? Y llegan a obstruir más el calcio que existe en los conductos, ¿no? Precipitan y llegan a obstruir los mismos conductos pancreáticos, ¿no? Y esto, como la secreción continúa, aumenta mucho la presión intraductal, ¿no? Dentro del páncreas por esta precipitación dentro de los conductos. Bueno, también el alcohol aumenta la permeabilidad de estos conductos biliares, ¿no? Entonces sus paredes van a ser más permeables de estos conductos y algunas enzimas activadas van a poder salir hacia el tejido circundante. También de cualquier manera se ha visto en in vitro que el alcohol activa directamente lo que es la tripsina, ¿no? Entonces vemos en este cuadro, ¿no? Que tanto los cálculos biliares como lo que es el consumo del alcohol tienen más o menos un porcentaje por igual, ¿no? en ser la causa de la pancreatitis aguda, ¿no? Ligeramente por encima se encontrarían los cálculos biliares y sobre todo si la paciente es una mujer, ¿no? Y tenemos otras causas que en conjunto solamente logran un 20% dentro de lo que es la etiología de la pancreatitis aguda. Por ejemplo, en pacientes que no son alcohólicos, que no tienen el hábito alcohólico, que no tienen cálculos biliares, ¿en qué tendríamos que pensar como otra opción de causa de esta pancreatitis? Los tumores periampulares, ¿no? De igual manera, hablamos de lo que son las pancreatitis iatrógenas como otro tipo de causa, ¿no? Los procedimientos tales como biopsias pancreáticas, exploración de la vía biliar, las gastrectomías con esplenectomía, intervenciones con circulación extracorpórea. Un ejemplo de esto, el trasplante de corazón. También se ha visto relacionado con casos de hipotermia grave, ¿no? Y pues vale destacar que la CPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica,
¿no? Causa una lesión directa de lo que es el esfínter de Oddi, lo que va a producir una hipertensión intraductal, ¿no? O ambas cosas, ¿no? Entonces, recordaríamos esas causas iatrogénicas, ¿no? Y esta causa, la tercera causa venía a ser una causa tumoral, tumores periampulares, ¿no? Seguimos con algunas causas que también los pueden producir una pancreatitis aguda. Están los fármacos, entre esto los diuréticos como tiazidas, furosemida, ¿no? Los estrógenos, los citotóxicos, ¿no? Algunos antibióticos como sulfanamidas, tetraciclinas, pentamidina, procainamida, ¿no? Nitrofurantoína. Algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico, metildopa y los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces habría que preguntar algunos antecedentes patológicos, ¿no? ¿Qué infecciones pueden estar relacionadas, ¿no? Generalmente paramyxovirus, virus Coxsackie y el Mycoplasma pneumoniae. Algo importante, la hiperlipidemia también puede ser causa, ¿no? De una pancreatitis aguda, generalmente porque gracias a la lipasa se empiezan a liberar grasos tóxicos, ¿no? Que llegan a lo que es la microcirculación pancreática. Estos causan una lesión endotelial y luego una sedimentación hemática y produce una isquemia en el tejido pancreático, ¿no? Más o menos esa sería la fisiopatología en relación a lo que es la hiperlipidemia. Y algunas otras causas diversas que tenemos, ¿no? Hiperparatiroidismo, Ascaris lumbricoides, Clonorchis sinensis, pancreatitis hereditaria, hiperazoemia, vasculitis, insecticidas, ¿no? Etcétera. Bueno, vale destacar, ¿no? Que ya hemos visto algunas causas. Recordemos que las principales son la causa de los cálculos biliares y el alcohol, ¿no? Más o menos son 40% cada una de ellas, ¿no? Bueno, y vemos ahora un poco de la fisiopatología de esta pancreatitis aguda, ¿no? Para recordar un poco de fisiología, ¿no? El páncreas sintetiza varias enzimas digestivas, ¿no? Pero en forma de proenzimas, en forma de zimógenos, ¿no? En especial lo que es el tripsinógeno, ¿no? Este tripsinógeno está en vesículas individuales, ¿no? Que no se activan dentro del páncreas, pues empezaría a digerir las mismas proteínas del páncreas, sino se activan normalmente en el duodeno, ¿no? Para así completar la digestión, ¿no? Y también existen otras enzimas, pero una de las principales es el tripsinógeno. Entonces, hablar de zimógenos es hablar de esas proenzimas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedería en una pancreatitis aguda? Pues sucede que hay una activación intrapancreática de estas enzimas digestivas, ¿no? Lo que va a lesionar directamente las células acinares, ¿no? Y actualmente se está hablando de una teoría, el fenómeno de colocalización. ¿Esto en qué consiste, ¿no? Lo normal es que el tripsinógeno se encuentre solo en su propia vesícula, ¿no? O cada vesícula tenga su propio tripsinógeno. Y de cualquier manera hay otras vesículas que contienen enzimas hidrolíticas. Una de estas es la catepsina B, ¿no? Que también tiene que estar aparte en una vesícula aparte. Este fenómeno de colocalización indica, lo que indica es que una molécula de tripsinógeno, en vez de estar en su propia vesícula, pues se encuentra en la vesícula compartiendo lo que es el tripsinógeno más la catepsina B, ¿no? Que esta, al ser hidrolítica, pues activa esta vesícula, por lo tanto activa a esta enzima, ¿no? Son teorías nuevas que se están manejando. Bueno, vale destacar que esta inflamación pancreática, ¿no? El riesgo que tiene es de extenderse ya no solamente al páncreas, sino extenderse a todo el organismo, lo que estaría causando una respuesta inflamatoria aumentada, ¿no? Esto se debe por lo que es, en primer lugar, a la quimiotaxis, ¿no? Y por esas señales químicas, pues los neutrófilos empezarían a migrar a esta región afectada todavía a nivel pancreático. Posteriormente, gracias a las enzimas proteolíticas liberadas y algunos mediadores activos, ¿no? Ya se va a empezar con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El SIRS,
¿no? Y ya cuando comience este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues ya se puede ver en el paciente, aparte de la afección pancreática, ya que de por sí es muy grave, pues una insuficiencia respiratoria aguda e incluso una falla orgánica múltiple que llega a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la cascada fisiopatológica, ¿no?, en relación a lo que es la pancreatitis aguda. El cuadro clínico, ¿qué es lo que caracteriza a una pancreatitis aguda? El dolor. El dolor es muy fuerte, es muy severo, generalmente aparece después de una comida abundante, ¿no? Muchos denominan al dolor pancreático un dolor en cinturón, ¿no? Es decir, que se localiza especialmente en epigastrio, pero se irradia a ambos hipocondrios, ¿no? Un dolor en cinturón, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Empieza en epigastrio el dolor y se va a ambos hipocondrios. Vale destacar, pero este dolor, como es tan intenso, se puede de igual manera decir que no tiene en sí un patrón exacto, ¿no? Porque a la vez también se puede irradiar a lo que es la parte inferior del tórax y a otras partes del abdomen superior, ¿no? Bueno, y generalmente el paciente los refiere como un dolor muy transfictivo, es decir, un dolor perforante que va desde el epigastrio, incluso puede llegar hacia la espalda, ¿no? Y generalmente este dolor de la pancreatitis empeora cuando el paciente está echado, ¿no?, pero mejora cuando se inclina hacia adelante, como en esta imagen, ¿no? Muchas veces incluso llegan a adoptar esa actitud mahometana estos pacientes. ¿Por qué? Porque el inclinarse hacia adelante calma el dolor. Vale destacar que los vómitos no alivian el dolor en una pancreatitis aguda. Entonces, esas vendrían a ser las características principales en el cuadro clínico del dolor en una pancreatitis aguda. Bueno, pero ya como decíamos, ¿no?, el peligro que tiene esta pancreatitis aguda es generalizarse. Entonces, ¿qué síntomas más tendríamos que acompañar, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no?, con taquicardia, un aumento de la frecuencia respiratoria, una hipotensión, hipertermia, ¿no? Va a haber una defensa muscular a nivel epigástrico, los ruidos hidroaéreos se van a abolir o disminuir, ¿no? Va a empezar a haber distensión abdominal y algo importante, va a haber una retención de líquidos a nivel intraperitoneal, lo que ya va a causar trastornos hidroelectrolíticos en el paciente y muchas veces también se va a poder observar un desame pleural izquierdo, ¿no? Un desame pleural izquierdo en relación incluso con la anatomía del páncreas. Bueno, va a haber, ¿no?, una disminución de los líquidos a nivel intravascular. Esto en relación con ese secuestro retroperitoneal, ¿no?, de estos líquidos, ¿no?, que ya empezarían a causar disturbios hidroelectrolíticos. Vale destacar que también puede haber hemorragias en retroperitoneo, ¿no?, o en la misma cavidad peritoneal. Una pancreatitis ya muy severa, una pancreatitis necrosante, ¿no?, va a empezar a tener una hemorragia, ¿no?, y esta hemorragia por esa pancreatitis necrosante se va a abrir paso por los tejidos blandos, ¿no?, y puede llegar hasta lo que son la piel periumbilical y causaría lo que es el signo de Cullen, ¿no?, esa equimosis periumbilical, ¿no?, y también puede llegar a nivel de la piel de los flancos y causaría el signo de Gray-Turner, una equimosis a nivel de los flancos. Bueno, y el diagnóstico de una pancreatitis es generalmente de exclusión, porque hay muchos cuadros que asemejan un dolor abdominal agudo severo, como por ejemplo una úlcera péptica perforada, una obstrucción gangrenosa del intestino delgado, una colecistitis aguda puede cursar con un dolor similar al dolor de una pancreatitis. Por lo tanto, el diagnóstico clínico de una pancreatitis aguda es de exclusión. Y generalmente hay algunos marcadores séricos que utilizamos, ¿no?, para orientarnos, para ayudarnos en el diagnóstico. Generalmente el más utilizado es la amilasa, ¿no?, y otro importante de igual manera es la lipasa. Bueno, vale destacar que un cuadro clínico sugerente de pancreatitis que se acompaña con niveles séricos de amilasa 3 veces por encima de su valor normal
ya es diagnóstico de pancreatitis, es decir, una amilasa triplicada ya con un cuadro clínico compatible nos diagnostica en sí lo que es una pancreatitis. Pero vale destacar, ¿no?, que los niveles de amilasa no se pueden relacionar con la gravedad de la pancreatitis. Yo no puedo decir si mis niveles de amilasa están disparados, ¿no? No puedo decir que es una pancreatitis grave, o si mis niveles de amilasa están todavía dentro de rangos normales, no puedo decir que es una pancreatitis leve. No, solamente nos ayuda como apoyo en el diagnóstico, ¿no? Y vale destacar que también valores normales de amilasa no descartan una pancreatitis aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque valores elevados de amilasa, es decir, una hiperamilasemia, se puede encontrar en enfermedades biliares, oclusión intestinal, úlcera péptica, peritonitis, fallo renal, rotura esofágica, ¿no?, enfermedad de las glándulas salivales, ¿no? Todas estas aumentan al mismo tiempo lo que son los niveles de amilasa en sangre. Es por eso que también se ha buscado otros marcadores séricos que ayuden al diagnóstico, y el que se ha encontrado es la lipasa, que tiene más sensibilidad y más especificidad que la anterior. ¿Y esto por qué? Porque generalmente la lipasa se empieza a liberar unas 4 horas después de iniciado el cuadro, ¿no?, y llega a un pico máximo a eso de las 24 horas y se mantiene todavía elevado. Es por eso que esta característica de su liberación le da mayor sensibilidad y especificidad, ¿no?, y puede permanecer elevada desde 1 hasta 2 semanas posteriormente. Lamentablemente, de igual, la lipasa se puede encontrar elevada, por ejemplo, en fallos renales y en tumores pancreáticos, ¿no? Pero de cualquier manera, generalmente son las dos enzimas, son los dos estudios laboratoriales que más se piden, ¿no?, para ayudar al diagnóstico de una pancreatitis. De igual manera, la lipasa, porque se presenta en otras patologías, no sirve para indicar gravedad, ¿no?, en una pancreatitis aguda. Y otras pruebas que también se puede utilizar, la tripsina sérica y el tripsinógeno en orina. Bueno, la ecografía. También nos ayuda mucho la ecografía, especialmente para confirmar la presencia de cálculos biliares, si es que estamos pensando que la etiología vendría a ser esta, ¿no? También por medio de la ecografía se pueden observar lo que son las dilataciones ductales extrapancreáticas, y especialmente lo que se busca, ¿no?, es el edema y tumefacción del páncreas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Todo lo que estoy remarcando vendría a ser lo que es el páncreas, ¿no? Es muy notorio, generalmente no es tan notorio como en esta imagen, y esto se debe aquí al edema que existe, ¿no?, dentro de esa glándula, ¿no? También se puede ver el líquido peripancreático, ¿no?, secundario al edema, ¿no? Pero vale destacar que muchas veces el aire contenido en los intestinos dificulta lo que es la ecografía. Otro estudio que nos sirve para el diagnóstico es la tomografía contrastada, ¿no? Esta tomografía contrastada es importante, puesto que nos ayuda a diferenciar una forma leve y una forma grave. Generalmente la forma leve se trata de pancreatitis que no cursan con necrosis, mientras que la pancreatitis grave ya tienen necrosis, incluso infección de estas necrosis, ¿no? Generalmente una TAC contrastada está indicada para confirmar el diagnóstico cuando la clínica y laboratorios son todavía indeterminados. Nos sirve para identificar la etiología, las complicaciones y, algo importante, la tomografía en sí ya nos ayuda a valorar el pronóstico de una pancreatitis aguda, ¿no?, y la mortalidad. Bueno, vamos a ver entonces qué parámetros nosotros podemos utilizar para valorar la gravedad y el pronóstico del paciente, ¿no? Y esto sobre todo relacionando que tanto la amilasa y la lipasa no nos dan la gravedad ni el pronóstico en una pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para decir que una pancreatitis es leve, moderada o grave, ¿no? En primer lugar, valorar el pronóstico, pues es saber diferenciar si es una forma edematosa leve, ¿no?, o es una forma necrosante grave. Es decir, si la pancreatitis solamente está inflamando y edematizando la glándula o ya está produciendo necrosis parenquimatosa. Bueno, entonces nos vamos a valer
de algunas escalas que nos permiten valorar signos tempranos, como por ejemplo tenemos los criterios de Zanson y la clasificación de Apache 2. Bueno, los criterios de Zanson generalmente son criterios que se valoran al ingresar al paciente, es decir, en el momento de su internación, ¿no? Y también a las 48 horas, ¿no? Ya vamos a ver qué criterios se utilizan. Vale destacar que si obtenemos menos de 2 signos en la puntuación de Zanson, la mortalidad es de 0. De 3 a 5 signos ya la mortalidad va de 10 a 20%, y mayor a 7 signos pues hay una mortalidad de mayor del 50%. Bueno, ¿cuáles son los criterios de Zanson al momento del ingreso del paciente? Unos leucocitos mayor a 16.000, una LDH mayor a 350, una edad mayor de 55 años, una glucemia mayor de 200 y una AST mayor a 250, ¿no? ¿Y cuáles serán los criterios a las 48 horas? ¿No? Tenemos ahí un hematocrito mayor del 10%, un nitrógeno ureico sérico BUN mayor de 5, un calcio menor a 8, una presión parcial de oxígeno menor de 60, un déficit de bases, ¿no?, mayor a 4, y un secuestro de líquidos mayor de 3 litros, ¿no? Entonces esos vendrían a ser los criterios de Zanson tanto al ingreso como a las 48 horas, ¿no? Si nos fijamos los criterios del ingreso, leucocitos, LDH, edad mayor de 55 años, glucemia y la AST, ¿no? Tenemos ahí un mnemotécnico que se forma, la palabra llega, ¿no?, que nos indica al ingreso, cuando el paciente llega, ¿no?, para ser valorado por una pancreatitis aguda, ¿no? Generalmente los criterios de Zanson, los que se utilizan más pasadas las 48 horas, ¿no?, que nos va a dar una clasificación más fidedigna, ¿no? Y esa al mismo tiempo vendría a ser la dificultad de utilizar estos criterios, ¿no?, que son más fidedignos pasadas 48 horas, ¿no? Es por eso que ahí entra lo que es la clasificación de Apache 2, que utiliza para esta clasificación los signos vitales, los laboratorios obtenidos, la edad del paciente y el estado de salud crónico que tiene, ¿no? Entonces, la ventaja de la clasificación de Apache 2 es que valora inmediatamente la gravedad de una pancreatitis, ¿no? Ya no hay esa necesidad de estar esperando varios días después, ¿no? Y generalmente una puntuación superior a 8 en una clasificación de Apache ya nos indica una pancreatitis grave, ¿no? Bueno, entonces los más conocidos para nosotros son los criterios de Zanson, ¿no?, que es, yo pienso, importante para el momento del examen poder saber cuáles son los de criterios al ingreso y cuáles a las 48 horas. La clasificación de Apache 2 yo creo que no es muy susceptible a ser preguntada, pues tiene varios acápites y hay que combinarlos entre sí. Muy bien. Bueno, ahora veremos qué otras medidas podemos utilizar para nosotros poder ver el pronóstico o gravedad de una pancreatitis aguda. Dentro de los marcadores bioquímicos ya dijimos, ¿no?, que la amilasa y la lipasa no sirven para dar la gravedad, ¿no? No sirven para el pronóstico, ¿no?, solamente para el diagnóstico. Generalmente el marcador bioquímico más relacionado en una pancreatitis aguda con la gravedad vendría a ser la proteína C reactiva, ¿no? Y recientemente también se ha implicado lo que es la interleucina C. Bueno, hablamos un poco ahora de lo que es la tomografía contrastada, ¿no? En casos de una pancreatitis leve y en casos de una pancreatitis grave, ¿qué es lo que podemos observar? Tenemos ahí en la imagen 2 tomografías, ¿no?, y vamos a ir viendo qué es lo que se puede presentar. En una pancreatitis leve, ¿no?, lo que se va a poder visualizar es ese edema intersticial, ¿no?, que no afecta a la microcirculación del parénquima pancreático. Por lo tanto, el contraste va a poder llegar por esta irrigación, ¿no?, a los tejidos pancreáticos, lo que va a causar un realce
uniforme del páncreas, como podemos observar aquí, ¿no? Tiene un realce uniforme. ¿Por qué? Porque solamente es edema intersticial que no llega a afectar la microcirculación. Pero ¿qué es lo que sucede en una pancreatitis grave, ¿no? Si recordamos, una pancreatitis grave ya va a cursar con la necrosis. Y la necrosis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alterar la microcirculación. Por lo tanto, el contraste ya no va a poder llegar a esos lugares necrosados, ¿no? Con microcirculación deficiente. Por lo tanto, el realce tomográfico va a disminuir, ¿no? Hay un cambio ahí en lo que es el realce de las paredes necróticas con el tejido que aún no se ha afectado, ¿no? Bueno, entonces estas necrosis, ¿no? Generalmente empiezan poco a poco, ¿no? Y generalmente después de unas 48 horas es donde una necrosis ya se encuentra bien definida, ¿no? Es por eso que también los criterios de Samson tienen ese lapso de espera hasta 48 horas, porque muchas veces si realizamos una tomografía al inicio de la internación del paciente, pues va a ser difícil valorar si hay necrosis inicial, ¿no? Pero si se realiza a las 48 horas, la necrosis, como ya va a estar más definida, pues va a ser más evidenciable. Aunque la tendencia actual en los servicios de urgencias es ya a la llegada del paciente sacarle una tomografía inicial. Luego, posteriormente, también se la saca a las 48 horas para poderlas comparar, ¿no? Y ver si hay una necrosis. Bueno, y tenemos un índice tomográfico, ¿no? El índice de Baltasar. ¿Qué es lo que hace este índice de Baltasar? Correlaciona lo que son los hallazgos tomográficos con el porcentaje de necrosis. Por ejemplo, un páncreas normal, un páncreas agrandado, pues tiene 0% de necrosis. Mientras que ya la inflamación del parénquima pancreático o la inflamación de la grasa peripancreática ya tendrá un mayor a un 30% de necrosis. De igual manera, la colección de líquidos peripancreáticos, pues ya tiene una necrosis entre 30 a 50%. Y luego, más de 2 colecciones líquidas o aire retroperitoneal, pues ya indica un mayor porcentaje, más del 50% de necrosis, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el índice de Baltasar, relaciona los hallazgos tomográficos con el porcentaje de necrosis, ¿no? Entonces, recordemos, aquí tenemos en la parte superior una tomografía de una pancreatitis aguda leve, ¿no? Más que todo con ese edema intersticial, ¿no? Con un realce uniforme, y abajo tenemos una tomografía de una pancreatitis grave, ¿ya? Que está con datos de necrosis, ¿no? Con disminución del realce en las zonas necróticas del páncreas afectado. Bueno, y ahora hablemos un poco de las complicaciones de una pancreatitis aguda, ¿no? La necrosis en sí ya es una complicación de una pancreatitis, ¿no? Y tenemos algunos tipos de necrosis que podemos encontrar. La más grave es la necrosis infectada, ¿no? Y es generalmente esta necrosis infectada la causa más común de muerte, especialmente dentro de las primeras horas o dentro de los primeros días. ¿Y cómo puede ser que una necrosis se puede llegar a infectar al estar dentro del abdomen? Pues esto se debe a una traslocación bacteriana a través de las paredes entéricas, ¿no? Y bueno, generalmente estas necrosis infectadas se van a dar en lo que son las pancreatitis graves, las pancreatitis necrosantes, más que en las pancreatitis intersticiales o edematosas, que de cualquier manera también pueden sufrir infección, ¿no? Pero sobre todo más se da en las pancreatitis necrosantes. ¿Y cómo empezamos a sospechar, ¿no? de que es una necrosis infectada? Especialmente por medio de lo que es la tomografía, donde se va a poder encontrar aire retroperitoneal, ¿no? En la tomografía. La presencia de aire retroperitoneal ya nos tiene que hacer sospechar de que la necrosis se está infectando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en caso de que eso suceda? Pues realizar una punción aspirativa con aguja fina guiada, ya sea por TAC o por ecografía, ¿no? Hacer una PAF de esa región afectada, posiblemente la necrosis infectada, ¿no?
luego hacer tinción de Gram y cultivo, ¿no?, del material que hemos obtenido, y luego iniciamos lo que son los antibióticos. Generalmente los carbapenem son los más utilizados, y muchas veces solamente con antibióticos una necrosis ya infectada, ¿no?, no se resuelve hasta que no hagamos una debridación quirúrgica, ¿no? Entonces vean, generalmente aquí entra la parte quirúrgica, ¿no?, en la debridación quirúrgica de una necrosis infectada diagnosticada por una punción aspirativa con aguja fina, ¿no? Muy bien. Bueno, y la otra complicación vendría a ser la necrosis estéril. Generalmente tiene un mejor pronóstico que la anterior, ¿no? La mortalidad también es muy baja. Se puede decir que la mortalidad es de 0 si es que no existen complicaciones sistémicas, ¿no? Y hay 3 tipos de pacientes que se pueden tener con una necrosis estéril. Por ejemplo, tenemos aquel enfermo que no tiene complicaciones sistémicas, y en este paciente, ¿qué podemos hacer? Podemos darle cuidados de apoyo, reanudación paulatina de la alimentación, ¿no? Y generalmente responden a este tratamiento, o sea, se pueden resolver con ese simple tratamiento, o en caso contrario, genera lo que es un pseudoquiste crónico, ¿no? Bueno, y el otro ejemplo, el otro tipo de paciente que podemos tener es aquel paciente que ya tiene complicaciones sistémicas y se está sospechando que tenga una infección secundaria, ¿no? De igual manera se realizará el PAF, ¿no?, diagnóstico, y generalmente se empezará con un tratamiento médico, ¿no?, un tratamiento médico exhaustivo. Bueno, y el tercer tipo de paciente ya es aquel paciente muy grave, es decir, aquel que ya presenta una puntuación en Apache o en Ranson muy elevados y que tiene una gran toxicidad sistémica ya evidenciada, incluso datos de Shock, ¿no? En este paciente de igual manera se inicia con un tratamiento médico exhaustivo, ¿no?, que generalmente se espera a que esta necrosis estéril responda a este tratamiento, ¿no? Pero a veces no lo hace. Entonces ahí se debate si es que es necesario un desbridamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque es aún una necrosis estéril, solamente tiene un riesgo aún no comprobado de infección, ¿no? Bueno, entonces vean esa diferencia entre una necrosis estéril, que es más que todo inicialmente un manejo médico, ¿no?, y una necrosis infectada, ¿no?, que sí hay una sospecha tomográfica, luego se realiza la confirmación mediante la PAF, ¿no?, se le hace Gram y cultivo, ¿no?, y se le inicia antibióticos, pero generalmente responden a lo que es la debridación quirúrgica. Otro tipo de complicación es el absceso pancreático. Generalmente aparece varias semanas después, unas 2 a 6 semanas después del primer síntoma de pancreatitis. No se sabe aún el mecanismo, ¿no?, pero es un mecanismo de infección tardía, y generalmente el tratamiento es pues un drenaje externo, ya sea un drenaje quirúrgico o un drenaje percutáneo. Bueno, y una complicación, ¿no?, muy importante por ser la más frecuente de las pancreatitis agudas es el pseudoquiste pancreático, ¿no? Es la complicación más habitual de una pancreatitis aguda, ¿no?, pero de cualquier manera vale destacar que el pseudoquiste, ¿no?, que la causa más frecuente de los pseudoquistes es la pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, repito, la complicación más frecuente de una pancreatitis aguda es el pseudoquiste, ¿no?, pero la causa más frecuente de los pseudoquistes es la pancreatitis crónica. ¿Y en quiénes pensamos que va a poder presentar un pseudoquiste? Es aquel paciente que ya ha tenido una pancreatitis previa, no tiene el antecedente de una pancreatitis aguda previa, y tiene valores séricos de amilasa elevados permanentemente, ¿no? Entonces, un paciente con ese antecedente de haber sufrido
unos días o semanas antes una pancreatitis aguda y en sus controles presenta niveles de amilasa elevados, sigue elevado, pues es muy probable que tenga un pseudoquiste pancreático. ¿Y cómo se forma este pseudoquiste? Pues hay una lesión de un conducto o ducto pancreático, ¿no? Ya sea por el mismo proceso inflamatorio de la pancreatitis, ¿no? Y este mismo ducto lesionado se comunica con lo que es el pseudoquiste. Vale destacar que los pseudoquistes por este motivo carecen de una pared propia, no tienen pared propia. Y algo importante, ¿cuál es el curso natural de un pseudoquiste, ¿no? Si solamente lo observamos, ¿no? Hacemos seguimiento, generalmente el pseudoquiste pancreático se resuelve espontáneamente, ¿no? En más de la mitad de los casos, ¿no? Bueno, claro, algunos se pueden seguir persistiendo más de 3 o 6 semanas y se llegan a encapsular, ¿no? Y si pasan las 6 semanas, generalmente ya no van a regresionar espontáneamente. La localización más frecuente de los pseudoquistes a nivel del cuerpo y cola. Por ejemplo, aquí tenemos un pseudoquiste en lo que es el cuerpo del páncreas. Bueno, lo que les decía, los pseudoquistes de mayor de 6 centímetros y los que ya duran más de 6 semanas ya no van a regresionar espontáneamente y van a empezar a dar síntomas, ¿no? Y ya ameritan otro procedimiento para su tratamiento. Los pseudoquistes que no se complican, que no causan síntomas, solamente pueden estar sujetos a medidas conservadoras y un seguimiento, ¿no? Para ver que vayan regresionando. Pero aquellos que ya son muy grandes o que ya empiezan a dar síntomas, ¿no? Como dolor intenso, oclusión intestinal, infección, fístula entérica, hemorragia, ¿no? Ameritan generalmente drenaje, porque ya están comprometiendo la salud del paciente. ¿Qué drenajes tenemos? El drenaje percutáneo, el drenaje endoscópico, la quistogastrostomía, ¿no? Embolización en casos de hemorragia. Son los tratamientos del pseudoquiste. Bueno, ahora vemos lo que es el tratamiento de la pancreatitis aguda, ¿no? Para ver este tratamiento vale destacar que hay un espectro muy amplio, ¿no? De los tipos de pacientes que podemos encontrar con pancreatitis aguda. Pacientes que tienen una forma leve de pancreatitis, que generalmente es la que se emite espontáneamente con el tratamiento médico, y tenemos esa forma de pancreatitis grave necrosante, ¿no? Que llega a poner en peligro la vida del paciente. De cualquier manera, ¿no? Independientemente de cuál sea el tipo de pancreatitis leve o necrosante, los pacientes se deben hospitalizar, ¿no? Y valorar muy bien si ameritan entrar a los servicios de terapia intensiva, ¿no? Generalmente el tratamiento inicial de estas pancreatitis es conservador, es decir, un tratamiento médico, ¿no? Con unos cuidados intensivos conservadores, es decir, esto disminuyendo la ingesta por vía oral, NPO, con líquidos y electrolitos endovenosos, controlando lo que es la presión venosa central, la diuresis horaria, con un buen control del dolor. Y en toda pancreatitis aguda que tenga datos de infección, ¿no? Se puede empezar ya el tratamiento antibiótico, ¿no? Generalmente con imipenem. Esto siempre cuando ya esté verificada la infección, como hemos visto por medio de una PAF, ¿no? Y cultivo y antibiograma. Y siempre vigilar las complicaciones que anteriormente las hemos visto. Entonces, de manera general, podemos decir que la pancreatitis se empieza con un tratamiento médico y solamente en casos de necrosis infectada se realiza el debridamiento quirúrgico, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es el tratamiento de la pancreatitis leve, ¿no? La pancreatitis leve generalmente no cursa con complicaciones sistémicas, las calificaciones de Zanson y Apache son bajos, ¿no? Y generalmente tienen una mejoría clínica sostenida en el tiempo, ¿no? La TAG no detecta necrosis en una pancreatitis leve. El tratamiento, ¿no? Los pacientes generalmente se prefiere ponerlos en NPO, ¿no?
ponerles una sonda nasogástrica, bloqueadores H2, ¿no? Inhibidores de la secreción gástrica, ¿no? Y tenemos que tener mucha vigilancia en estos pacientes con apoyo metabólico, especialmente para conservar el equilibrio de líquidos y electrolitos. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel retroperitoneal hay una retención de líquidos, ¿no? A causa de esta patología que llega a desequilibrar a estos pacientes. Además, recordemos que hay vómitos, ¿no? Y la misma transpiración, ¿no? Pueden llegar a causar lo que es hipovolemia, ¿no? Y isquemia a nivel del tejido pancreático, ¿no? Lo que amerita un control de líquidos cada 8 horas. Bueno, vale destacar que el dolor grave en una pancreatitis aumenta lo que es la secreción gástrica y la secreción pancreática, ¿no? Por lo tanto, es importante controlar este dolor. Se puede utilizar para eso buprenorfina, pentazocina, clorhidrato de procaína, meperidina, ¿no? Pero no se debe utilizar morfina, ¿no? Para controlar el dolor. ¿Por qué? Porque la morfina produce un espasmo del esfínter de Oddi. Bueno, vale destacar que en una pancreatitis leve, si no hay signos de infección, si no hay una fuente clara de infección, no están indicados los antibióticos profilácticos. Es decir, yo no puedo iniciar antibióticos si es que no he verificado que haya una infección, ¿no? Esto es todavía motivo de controversia, ¿no? Pero generalmente se prefiere no iniciar antibióticos profilácticos. Y la reanudación de la alimentación por vía oral tiene que ser poco a poco, una reanudación paulatina. Y en una pancreatitis grave, generalmente una pancreatitis grave cursará con clasificaciones de Apache 2 elevadas, mayor a 8, Ranson de igual manera con un puntaje elevado, y generalmente las pancreatitis graves se tratan en los servicios de terapia intensiva. ¿Qué es lo que más puede presentar una pancreatitis aguda? Ya datos de encefalopatía, un hematocrito elevado, mayor al 50%, la diuresis horaria disminuida, menor a 50 ml por hora, una hipotensión, fiebre y datos de peritonitis, es decir, datos de alarma, ¿no? Que es una pancreatitis grave. Vale destacar que en personas ancianas que tengan un puntaje de Ranson de 3, ¿no? Que es un puntaje ahí intermedio, ¿no? Que incluso no tengan dolor abdominal intenso, hay que vigilarlas cuidadosamente, ¿no? Porque recordemos que los ancianos generalmente presentan sintomatología disminuida en varias patologías, y una de estas que les puede poner en peligro la vida es esta patología de la pancreatitis aguda, aunque así no tengan dolor abdominal y tengan un Ranson bajo. Bueno, otra complicación y característica de esta pancreatitis grave es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Que se da en etapas iniciales. Este distrés respiratorio, ¿no? Se refiere a que a nivel intersticial, ¿no? En el parénquima pulmonar se empieza a acumular mucho líquido, lo que dificulta en mucho la respiración, incluso puede causar insuficiencia respiratoria. Por tal motivo, estos pacientes pueden necesitar ventilación asistida, ¿no? Con presiones expiratorias al final, ¿no? Presiones positivas al final de la expiración, ¿no? Por ejemplo, o incluso llegar a lo que es la intubación. Bueno, hay que valorar bien si el paciente va a necesitar un lavado peritoneal para quitar esas enzimas en la ascitis acompañante, ¿no? Y muchas veces los pacientes pueden estar acompañados de lo que son las arritmias cardíacas, un infarto agudo de miocardio, un shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca, que si esto presenta el paciente, pues aparte del tratamiento para la pancreatitis, también se deberá tratar convencionalmente estas patologías cardíacas, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estamos viendo que el tratamiento tanto en una pancreatitis leve como en una pancreatitis grave, de inicio es un tratamiento médico. Bueno, este habría sido un breve resumen de lo que es este tema y espero les sirva para su estudio.